Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la colonización de Asia. En esta presentación vamos a explicar cómo era Asia antes de la llegada de las potencias extranjeras, cuáles fueron algunas de las principales civilizaciones de la región y posteriormente cómo comenzó el proceso de colonización y expansión europea. La colonización de Asia. Para comenzar, la colonización de Asia fue un proceso de expansión en el que diferentes potencias extranjeras fueron estableciendo su influencia y control sobre territorios asiáticos. Aunque el contacto entre Europa y Asia comenzó desde mucho antes, especialmente mediante el comercio, la expansión colonial aumentó considerablemente durante los siglos XVIII y XIX. Entre las principales potencias que participaron estuvieron Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Portugal y España. Estas potencias tenían diferentes intereses. Por un lado, buscaban obtener materias primas y productos que eran muy valiosos en Europa, como especias, seda, té y textiles. También buscaban nuevos mercados donde pudieran vender sus productos y controlar rutas comerciales importantes. Además de los intereses económicos, también existían intereses políticos y estratégicos. Tener territorios en Asia significaba aumentar el poder y la influencia de un país frente a otras potencias. Por esta razón, poco a poco diferentes regiones de Asia comenzaron a quedar bajo control extranjero. Este proceso tuvo consecuencias importantes en la economía, la política, la cultura y la vida de las poblaciones asiáticas. Antes de hablar de la colonización, es importante entender cómo era Asia antes de la llegada de las potencias extranjeras. Asia no era un continente vacío ni poco desarrollado. Al contrario, existían grandes imperios, reinos y sociedades que contaban con sus propias formas de gobierno, economías, religiones, culturas y sistemas sociales. Por ejemplo, China era una de las grandes potencias de la región y estaba gobernada por diferentes dinastías a lo largo de su historia. También existía el imperio mongol en India, que tuvo una gran importancia política, económica y cultural. Japón también tenía una estructura política y social propia, mientras que otras regiones de Asia contaban con diferentes reinos y centros comerciales. Además, Asia tenía una posición muy importante dentro del comercio internacional. Existían rutas terrestres y marítimas que conectaban diferentes regiones del continente con Europa y África. Una de las más conocidas era la Ruta de la Seda, por donde circulaban productos, personas, conocimientos e ideas. Por eso, cuando los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas comerciales hacia Asia, no llegaron a una región sin organización, sino a un continente con una larga historia y con sociedades que ya tenían un importante desarrollo económico y cultural. Ahora hablaremos sobre las civilizaciones más importantes. En Asia existieron muchas civilizaciones y sociedades importantes, pero podemos destacar algunas que tuvieron una gran influencia. En primer lugar está China, que durante diferentes dinastías desarrolló importantes avances en áreas como la tecnología, la agricultura, la ciencia y el comercio. También tuvo una gran influencia cultural en otros territorios de Asia. Después tenemos a India, donde existieron diferentes reinos e imperios. India era especialmente importante por su producción de textiles, especias y otros productos que tenían una gran demanda en los mercados internacionales. También podemos mencionar a Japón, que durante muchos años estuvo organizado bajo el sistema de shogunato. Japón desarrolló una cultura propia y mantuvo una estructura política independiente durante gran parte de este periodo. Otra civilización importante fue Persia, ubicada en una zona estratégica entre diferentes regiones de Asia, lo que permitió que tuviera una gran importancia política y comercial. Y finalmente podemos mencionar a Corea, que también desarrolló sus propias tradiciones, sistemas políticos y una identidad cultural muy fuerte. Todas estas sociedades muestran que Asia tenía una gran diversidad cultural y política antes de la expansión colonial. Factores que permitieron la conquista de Asia. 1. La superioridad militar y tecnológica. Las potencias europeas contaban con armas de fuego avanzadas, artillería, barcos de guerra y mejores tecnologías militares. Esto les permitió imponerse en diferentes conflictos frente a varios pueblos asiáticos. 2. Divisiones políticas internas. En algunas regiones de Asia existían conflictos entre reinos, grupos políticos y comunidades. Las potencias europeas aprovecharon estas divisiones para intervenir y aumentar su influencia mediante alianzas con determinados grupos. 3. Intereses económicos de las potencias. Europa buscaba materias primas, nuevos mercados y productos de gran valor, como especias, seda, algodón y otros recursos. El interés económico impulsó la expansión y el establecimiento de colonias y puestos comerciales. 4. Control de rutas comerciales. Asia era fundamental para el comercio entre Oriente y Occidente.
Las potencias europeas buscaban controlar puertos, costas y rutas marítimas estratégicas para facilitar el transporte de mercancías y obtener mayores beneficios económicos. 5. Alianzas y estrategias políticas. Los europeos utilizaron diferentes estrategias diplomáticas para ampliar su poder. Establecieron alianzas con gobernantes locales, negociaron tratados y en algunos casos apoyaron a determinados grupos en conflictos internos para obtener ventajas políticas y territoriales. Estos factores permitieron que las potencias europeas aumentaran progresivamente su presencia en Asia. La combinación de ventajas militares, intereses económicos y estrategias políticas facilitó la conquista y colonización de diversos territorios, provocando cambios profundos en las sociedades asiáticas. Ahora hablaremos sobre los aspectos negativos de la conquista. Podemos mencionar principalmente 4 que fueron muy significativos en este tiempo. El primero de ellos podría ser la explotación de recursos, ya que las potencias extranjeras llegaron a territorios de Asia buscando recursos naturales como algodón, té, especies, entre otros que eran materias primas. Estos eran utilizados principalmente para beneficiar a sus propios países y por otro punto tenemos la explotación laboral, ya que muchas personas en esos territorios eran conquistados y trabajaban en plantaciones, minas u otras actividades que llevaban muchos esfuerzos físicos y pues eran pocos favorables para ellos y con salarios muy bajos. Importante, tenemos la pérdida de autonomía, que es cuando los territorios ya conquistados ya no podían tomar libremente sus propias decisiones políticas y económicas. Por ejemplo, en India, durante el dominio británico, la Gran Bretaña tenía mucho control sobre el gobierno y la economía. Después tenemos la imposición cultural, que es cuando los colonizadores introdujeron sus propios idiomas, religiones, costumbres y formas de educación. Esto hizo que algunas de las comunidades ya locales perdieran algunas tradiciones o forma de vida que ya tenían impuestos. Entonces fueron desplazadas y fueron cambiando durante el tiempo. Aspectos positivos de la colonización. Aunque la colonización fue principalmente un proceso de dominio y explotación, también introdujo algunos cambios que tuvieron efecto a largo plazo. Primero está la infraestructura, porque se construyeron ferrocarriles, carreteras, puertos y sistemas de comunicación que conectaron diferentes regiones. También estuvo la tecnología, ya que se introdujeron nuevas herramientas y métodos relacionados con el transporte, la comunicación y la producción. En cuanto a la educación, se crearon algunas instituciones educativas siguiendo modelos occidentales. Otro aspecto fue la administración, porque se introdujeron nuevas formas de organización gubernamental y sistemas jurídicos. Finalmente está el comercio, ya que algunas regiones de Asia quedaron más conectadas con mercados y rutas comerciales internacionales. Sin embargo, es importante aclarar que estos cambios ocurrieron dentro de un sistema colonial y que muchas de estas obras también servían para facilitar el control de los territorios y beneficiar los intereses de las potencias coloniales. Conquista y colonización. Ahora voy a explicar las diferencias entre la conquista y colonización, porque aunque son conceptos relacionados, no significan exactamente lo mismo. Bueno, la conquista es cuando un país o grupo somete y toma el control de otro territorio, generalmente mediante la fuerza militar o política. Es decir, se busca principalmente obtener el control. En cambio, la colonización es un proceso más prolongado, en el que una potencia extranjera mantiene y establece su dominio sobre un territorio. Este dominio puede ser político, económico, social y cultural. Entonces, podemos decir que la diferencia principal es que la conquista consiste en tomar el control, mientras que la colonización consiste en mantener y ejercer ese control durante un periodo más largo. Por eso, ambos procesos están relacionados. No debemos confundirlos. Aunque la mayoría de los países asiáticos son independientes, actualmente la colonización todavía deja una huella importante. Podemos verla, por ejemplo, en los idiomas, ya que el inglés sigue siendo utilizado en países como India,
También podemos encontrar consecuencias en las fronteras porque algunas fueron establecidas o modificadas durante el dominio colonial. Además, la colonización influyó en la economía, la política y la cultura de muchos países asiáticos. Es por eso que aunque el colonialismo terminó, algunas de sus consecuencias continúan hasta nuestros días. Un ejemplo muy claro es India. Este país estuvo bajo dominio británico hasta que consiguió su independencia en 1947. A pesar de la independencia, todavía podemos encontrar algunas influencias de este periodo, como la importancia del inglés y ciertas instituciones administrativas y jurídicas. También existen efectos relacionados con la economía y la organización de la sociedad. En conclusión, la colonización cambió profundamente a Asia y su influencia. Todavía puede observarse en los idiomas, las fronteras, la economía, la política y la cultura. Sin embargo, los países asiáticos también han construido sus propias identidades y caminos después de independizarse. Conocer este pasado nos ayuda a comprender mejor la Asia actual.